Bien amigos, y continuamos con más de tu programa Salud Total. Hoy en el segmento Consulta Médica recibimos la visita del doctor Héctor Vargas, ortopeda y especialista en columna vertebral del Hospital de la Concepción. Bienvenido nuevamente a Salud Total. Gracias, Frances, y gracias a todos los televidentes. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de los famosos discos herniados. ¿Qué es un disco herniado y cuáles son las causas más comunes de este padecimiento? Pues básicamente los discos es la protección entre cada vértebra. Y entre cada vértebra, empezando desde las cervicales hasta las lumbares, hay un disco entre medio que es como un shock absorber. Literalmente es como las gomas del carro, lo que te mantiene en las vértebras, el espacio entre las vértebras. Estos discos, lamentablemente, por diferentes razones, pues pueden enfermarse y pueden herniarse, y entonces ahí que comienzan los dolores de espalda, los dolores en las piernas, en los brazos, dependiendo de qué tipo de hernia sea y el lugar que está localizada, es el efecto que causa. ¿Cuáles serían entonces esos síntomas más frecuentes que podrían alertar a una persona que tiene un disco herniado? Sabemos que hay dolores de espalda, Exacto. quizás algún accidente, Exacto. alguna afección. La diferencia es bastante grande porque todo, el 90% de la población va a sufrir en algún momento dolor de espalda. Yo sufro dolor de espalda, me imagino que en algún momento has tenido. La mayoría tiende a ser algo como espasmos musculares o alguna fuerza mal hecha que te lastima, y es más tendones y músculos. Cuando los discos se hernian, cambia completamente la mecánica, porque cuando el disco se sale, hay un fragmento que está comprimiendo un nervio. Y depende del área es que son los síntomas. Por ejemplo, si se hernia un disco cervical, que es el cuello, los síntomas se van a expresar mayoritariamente en los brazos, en la cabeza, que si tengo dolor de cabeza, que si este brazo tengo una corriente brutal, que si me duele al levantarlo, pues ya hay una sospecha más el área cervical. Cuando es el área lumbar, que son los más comunes que se hernian, pues es viceversa. O sea, pues aquí estamos hablando que es las piernas, el dolor mayoritario, que si no puedo levantarla, que si cojeo, que si me paro, me tengo que virar de un lado o del otro porque no puedo aguantar el dolor. O sea que cambia la mecánica completamente. No es un dolor de espalda común porque está afectando una de las extremidades, sea las superiores o las inferiores. Sí, que se refleja en otras áreas del cuerpo. Correcto. Y es que mucho hemos hablado de que las personas tienen que hacer ejercicio para mantener su salud física, etcétera. Correcto. Pero sabemos que la columna vertebral hay que cuidarla y que hay que estar pendiente de esos síntomas que pueden alertar que tengamos algo más complicado. ¿En qué momento es que entonces una persona debe ir precisamente al médico y utilizar algún tipo de pruebas para diagnosticar específicamente la condición? Sí, básicamente, como mencioné anteriormente, todos vamos a tener dolor de espalda en algún momento, el 90%. Cuando es complejo o cuando hay que buscar ayuda, es cuando pasa, yo diría, el periodo de gracia, 6 semanas, o sea, mes a mes y medio, si el dolor sigue siendo persistente y no mejora con nada, y tomas porque la mayoría de nosotros pues vaya a tomar Tylenol, que si Panadol, que si Advil, y nada de eso ayuda o mejora, pues tienes que buscar a un profesional de la salud, sea tu médico generalista, porque usualmente no visitan directamente al ortopeda ni al neurocirujano, sino van al médico generalista, y ahí el médico generalista pues levanta esta bandera como que dice, lleva un mes y pico y pues vamos a chequear otras opciones y otras alternativas. Entonces ahí entran las placas, etcétera, etcétera, pero el estudio estandarizado para diagnosticar disco, fractura, es el MRI. Ese es el estudio que sí es el esencial. Y obviamente una vez se realiza ese estudio, ahí uno puede comprobar si verá algo muscular versus una hernia o una fractura, algo más profundo. Sí, que tu médico de cabecera entonces es quien va entonces Exacto. a sugerir, ¿verdad? La visita a un subespecialista. Exacto. Que entonces va a hacer esos estudios más profundos. Si hablamos de cirugía, ¿en qué casos se recomienda la cirugía para tratar un disco herniado? ¿Qué tipo de procedimientos quirúrgicos hacen actualmente? Las buenas noticias es porque todo el mundo tiene temor a la cirugía de columna vertebral, porque ese es el espinazo, y todo el mundo dice, sí, me quedo impedido, esto y lo otro. Es que el 90 al 95% de la población no necesitan cirugía. O sea que, al contrario, busquen ayuda, porque la mayoría se resuelve sin cirugía. Ya hay casos severos, pues, y es básicamente lo mismo. Cuando los síntomas pasan a ser de algo de varias semanas a algo persistente de meses, sea, por ejemplo, un disco cervical herniado que te cause debilidad en el brazo y dolor persistente, y pasa ese periodo de gracia, pues ya sabes que ahí no hay forma de mejorar a menos que haya una cirugía. Igual pasa en los casos lumbares.
Ya cuando entramos en edad, y estoy hablando de los pacientes mayores, que ahora la población, tú sabes que la media hora, la mayoría de las personas pasan los 70 años, y ahí hay otros factores porque ahí entra la artritis, la osteoporosis, los cambios degenerativos que todos vamos a tener y sufrir lamentablemente. Pues eso ahí pasa a ser un poco más complejo el caso y ahí la mayoría requieren cirugía. ¿Por qué? Porque ya hay una estrechez, no por un disco herniado, sino que hay otros factores, como dije, de degenerativos, de estenosis, que los ligamentos cambian, la anatomía cambia y ahí esas personas pues requieren cirugía. En cuanto a qué cirugía cada persona se beneficiaría, pues cada caso es individual. Hay personas que solamente vienen con un disco herniado y con una incisión, microincisión, tú sacas el disco y se acabó y el paciente recupera grandemente. Ya cuando hay otras cosas más complejas como las vértebras que tienen osteoporosis o daño, o hay algún deslizamiento de una vértebra o por alguna razón los ligamentos están inestables, pues ahí está lo que se llama la fusión espinal, que no es solamente sacar ese disquito, se saca el disco completo, se limpia la artritis y se pone unos implantes, que ahí entra la famosa fusión espinal, que es ponerle varillas, tornillos, que es un poco más complejo, solamente sacar un disco herniado. Sí, pero estamos hablando del 10% de la población. Exacto, o sea, por eso digo, no deben de temer, deben de buscar al contrario ayuda. Y pronto, exacto. para que entonces no lleguemos a ese 10%. Exacto. Si hablamos de recomendaciones para las personas, ¿verdad?, que pues, entiendan que pueden evitar tener esta hernia discal y evitar que empeore si es que ya se la ha diagnosticado. Bueno, como tú bien mencionaste, la salud física es esencial, o sea, mantener buen peso. Lamentablemente estamos viviendo unos tiempos difíciles donde la gente pobre alimentación. Entonces tú ves muchas personas con diabetes, sobrepeso. Todos estos son factores que lamentablemente influyen mucho en la condición física en general. ¿Y qué pasa? Pues lo primordial es una buena rutina de ejercicio. Lo recomendado no es mucho. Mucha gente piensa que si tengo que prepararme para un maratón, mira, en la vida, con que uno haga 10 a 15 minutos diarios por 4 o 5 veces a la semana es suficiente. Te mantiene el corazón bien, te mantiene tu salud física. Pero en cuanto se refiere a la columna, que es el eje nuestro, es importante fortalecer los músculos abdominales y los paraspinales, porque eso es lo que mantiene a uno derecho. Mucha gente piensa, no, que si me pongo una faja el otro, no, al contrario. La faja tuya es los músculos. Si fortaleces esos músculos no vas a tener tanto dolor. Ahí tienes la faja. Claro. O sea que buena alimentación, buen peso, una buena rutina de ejercicio. Obviamente hay cosas que uno no puede evitar, como los accidentes, las caídas, pues. Hay que tener precaución. Pero ya son otros factores que no podemos controlar. Que no podemos controlar. Un accidente, ¿verdad? No es algo que uno planifica. Pero ciertamente hay que cuidar nuestra columna y hay maneras de hacerlo de manera preventiva. Así es que siempre haga una consulta médica con su médico de preferencia. Y mientras tanto agradecemos al doctor Héctor Vargas por esta información y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total.